Gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos de un tema tan interesante como es el tratamiento del EPOC. No solo el tratamiento, sino el tratamiento enfocado en el uso de broncodilatación dual, dos medicamentos que actúan por vías diferentes y por supuesto van a generar beneficio en nuestros pacientes con esta enfermedad. Mi nombre es Hermes Rivero, soy médico internista y neumólogo. En la actualidad me desempeño como gerente médico de la línea respiratoria para GSK Ecuador, Perú y Chile. Y conflicto de interés que he mencionado, soy empleado completo para GSK. Es importante mencionar que esta es la agenda que vamos a manejar. Nomás voy a tocar tres puntos importantes, hablar de la optimización temprana, el raciocinio del uso de broncodilatadores duales en los pacientes con EPOC, terapia dual versus monoterapia y luego una comparación muy específica entre la terapia dual o entre dos terapias dual que tenemos presentes y es muy importante distinguir cuál puede estar posicionada por encima de otra a la hora de darle mayores beneficios a nuestros pacientes. Cuando hablamos de optimización temprana, es importante mencionar varias cosas, ¿no? El desarrollo pulmonar juega o tiene varias etapas en la vida, en el desarrollo del individuo, de la persona como tal. Tenemos que hay un desarrollo pulmonar que ocurre antes del nacimiento como tal, un embarazo que se encuentre bien controlado, una buena alimentación con suplementos vitamínicos, lo más probable es que ese niño nazca con un desarrollo pulmonar adecuado. Tenemos que viene una etapa muy importante, que es la etapa entre el nacimiento y los 20 años de edad, en donde si este paciente está sometido a algunos factores de riesgo, como es el asma, neumonía, tuberculosis, ese desarrollo pulmonar no va a estar o no va a alcanzar el ideal para una persona de 20 años de edad. Recuerden que hasta los 20, 21, 22 nuestros pulmones se siguen desarrollando y a partir de la tercera década empieza a disminuir esa función respiratoria. Si tenemos a alguien que tenga un desarrollo pulmonar adecuado, va a alcanzar su punto máximo de desarrollo a los 20 años de edad y posteriormente viene la declinación normal que todos los seres humanos tenemos y que sufrimos. Puede ocurrir que un paciente no haya tenido un embarazo o la madre no haya tenido un embarazo adecuado y su desarrollo pulmonar intrauterino haya sido defectuoso o deficiente. Ese paciente ya nace o esa persona ya nace con un número o con un porcentaje de afectación de lo que es la función pulmonar. Si conlleva o si continúa un desarrollo en su infancia normal, va a alcanzar un punto máximo, pero no el punto máximo que quizás en comparación con otros pulmones, con otros individuos, va a estar, por supuesto, por debajo de lo esperado. ¿Qué tenemos? Si en ambos escenarios esos pacientes empiezan a fumar, ¿no? Si en ambos escenarios esos pacientes están sometidos a factor de riesgo de cigarrillo, tenemos que esa declinación pulmonar va a ser mucho más rápido. En el caso de los pacientes que nacen con un déficit de desarrollo pulmonar, podemos llegar que a los 50 años de edad puede presentar trastorno respiratorio, entre ellos, por supuesto, la obstrucción fija que se produce en los pacientes con EPOC. En el caso del que tiene un desarrollo pulmonar normal, tenemos que esta sintomatología o esa pérdida de función pulmonar no va a afectar de manera importante los pulmones, sino a partir de los 70 años de edad. Entonces, muy importante saber diferenciar que es un proceso natural perder capacidad respiratoria a medida que envejecemos, a medida que van pasando los años. A partir de los 30 años, hay una pérdida progresiva de esa función respiratoria, se habla de 30 ml por año. En las personas que fuman, esos 30 ml, esa declinación va a ser mucho más rápido y por eso la presencia de síntomas temprana a los 45 o 50 años de edad. Pero que es importante, tratar de intervenir en el curso natural de la enfermedad. No solo quedarnos nosotros como médicos, como líderes de opinión, en ver la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque cuando ese paciente nos llegue y busque ayuda médica, quizás va a ser muy limitado las opciones que tenemos para el tratamiento. En este caso, ya era un paciente que prácticamente le vamos a dar cuidados paliativos, un paciente que va a tener un grado importante de discapacidad y ese paciente, como dije, vamos a tener limitaciones de opciones terapéuticas para mejorar su condición de vida. Tenemos la terapia tardía, esperar que el paciente ya tenga la enfermedad o que tenga
etapas avanzadas de la enfermedad, podemos intervenir, podemos evitar quizá la progresión, pero debemos enfocarnos en que la optimización no va a estar adquirida de manera apropiada. ¿Cuál es el escenario ideal? Tomar a ese paciente en un momento temprano de evolución de su enfermedad, en etapas incluso en que no llegue a desarrollar la enfermedad, en que sí tenga factores de riesgo, que fume, que no haga actividad física, factores de riesgo que si podemos intervenir, esa aparición de síntomas se va a retardar y va a ser mucho mejor para el paciente. Si en este momento podemos intervenir con factores no farmacológicos, también podemos intervenir con factores farmacológicos. Y es importante que ese paciente decidamos justamente iniciar el tratamiento adecuado para tener una mejoría en su calidad de vida, en su función respiratoria y por supuesto en evitar consecuencias como lo son las exacerbaciones y que amerite hospitalización o un mayor impacto negativo por supuesto en su día a día como tal. Ese punto es muy importante. No solo debemos evaluar al paciente con técnica o con herramientas que conocemos, sino también debemos incorporar ciertas actitudes y ciertos cambios en su estilo de vida que van a conllevar que el paciente mejore y se mantenga, por supuesto, en buena condición. Cuando vemos la distribución en cuanto al porcentaje, en cuanto a la prevalencia de EPOC, según GOL 2020, según la distribución A, B, C, D, tenemos que el 60% de los pacientes están ubicados en el paso 1 o en GOL A y en GOL B. Estamos hablando un 34% para GOL A y un 26 y tanto por ciento para los pacientes GOL B. Estos son pacientes muy importantes, son pacientes estando en la línea inferior, por supuesto, no van a tener exacerbaciones. La sintomatología va a variar. En el caso del GOL A, sintomatología bastante leve, y en el caso del GOL B, sintomatología que sí amerita intervención de manera oportuna. Es por eso que hay que utilizar la medicación adecuada. Si yo puedo darle una dilatación máxima a mi paciente para que se sienta mejor, para que tenga mejor calidad de vida, no debo limitársela o no debo pautársela y por pasos como quizás se evidencia en otras guías. No, se debe colocar el máximo beneficio para que el paciente, por supuesto, esté bastante cómodo y tenga muy buena calidad de vida. Y eso tiene un raciocinio, una razón de ser. Si tenemos un paciente con falta de aire, tenemos que broncohidratarlo. ¿Y cómo vamos a broncohidratarlo? Broncohidatación máxima. ¿Y cómo se obtiene la broncohidatación máxima en estos pacientes? Por supuesto, utilizando beta-agonistas de acción larga y antimuscarínicos también de acción larga. LAMA-LABA sumado en un solo dispositivo para que el paciente, por supuesto, tenga esa broncohidratación máxima y este factor, que es la falta de aire, esté disminuido o no impacte de manera negativa al paciente. Si es un paciente que evaluamos y tiene obstrucción bronquial, le hacemos una espiometría y vemos que tiene un BEF1 bastante bajo, es un paciente que hay que broncohidratar. Sabemos que muchos factores pueden intervenir en la broncohidatación en los pacientes con EPOC, ¿no? Sobre todo el atrapamiento aéreo. Uno busca justamente eso, que esa dinámica que ocurre de manera patológica en el paciente con EPOC, ¿no? Que disminuya el volumen residual, que mejore la capacidad inspiratoria y así el paciente pueda estar mejor. ¿Cómo se logra todos esos puntos que acabo de mencionar? Broncohilatando al paciente. ¿Y cómo lo voy a broncohilatar? Nuevamente, insisto, broncohilatación máxima, y eso se obtiene con la suma de LAMA-LABA en un solo dispositivo por la comunidad del paciente, y así vamos a ver que sí va a haber un impacto positivo en la evolución, ya sea de la obstrucción, de la falta de aire de este paciente. Hay otro grupo de pacientes, cuando hablamos de POC, que son los pacientes que presentan exacerbaciones. En este grupo de pacientes, los esteroides inhalados combinados, ya sea con terapia doble o monoterapia adicional, puede tener beneficio. Hay otros medicamentos como el roflumilaz, el acetilcisteína y macrólidos que pueden tener ciertos beneficios, pero lo más importante o lo resaltante que son pacientes que factor de riesgo primordial, que el rasgo a identificar son las exacerbaciones, y son esos pacientes
que sí se van a lograr beneficiar de la utilización de esteroides, por supuesto con ciertos criterios para que mejoren o disminuyan la presencia de exacerbación. Entonces aquí podemos concluir de este slide que hay dos grupos de pacientes. Uno en donde hay que mejorar la broncodilatación y eso va a mejorar la falta de aire y la obstrucción, y el otro grupo donde va a estar presente justamente las exacerbaciones y hay que tratar de disminuirlas. Es así como GOL, que se actualizó y hubo un cambio importante el 2019 para acá, actualmente vigente también la guía del año pasado, menciona o sugiere que debemos tratar al paciente de dos maneras. Una manera inicial o un tratamiento farmacológico inicial, en donde, aparte de evaluar la técnica inhalatoria, de evaluar y ajustar ciertos parámetros, ¿no?, también debemos evaluar cómo evoluciona el paciente. Si ese paciente posterior a ese inicio de tratamiento va nuevamente a nuestra consulta, debemos estar pendientes de cuál es el signo de mayor importancia que se nos está relevando. Es así como tenemos un tratamiento inicial, farmacológico por supuesto, y un tratamiento de seguimiento dependiendo del parámetro que esté resaltando o que esté visible en nuestros pacientes. Aquí tenemos el tratamiento farmacológico inicial, muy similar a todas las guías GOL quizás que han sido actualizadas en los últimos años. Tenemos que se plantea tratamiento con un broncodilatador para los pacientes del grupo A, un tratamiento con broncodilatador combinado con LAMA-LABA para los pacientes del grupo B, LAMA para los pacientes del grupo C y un sinfín de combinaciones, monoterapia, terapia combinada, broncoduales para los pacientes del grupo D. Insisto y señalo nuevamente en pacientes que tienen o que consultan por primera vez y es el tratamiento inicial. ¿Qué sucede cuando este paciente vuelve? Al volver a la consulta debemos evaluar cuál es el rasgo tratable, cuál es el rasgo más visible, y son dos fundamentalmente. La presencia de disnea, si el paciente me comenta y nos dice, doctor, me siento bien, he mejorado con lo que me mandó, pero aún sigo sintiendo mucha disnea, camino y me canso, subo escalera y me canso, camino más o aproximadamente 100 metros y me estoy cansando, estamos hablando que un paciente en donde el rasgo tratable es la disnea. Hay un flujograma de tratamiento, se posiciona, aquí lo señalo, la combinación LAMA-LABA para este tipo de pacientes, ¿no?, ya que muestra beneficio en mejora, por supuesto, de esa clínica importante como es la falta de aire. Tenemos que en otro grupo de pacientes, en donde lo que está predominando son las exacerbaciones, entran los esteroides inhalados, solo o combinado con un LABA o combinado con un LAMA-LABA, puede utilizarse, por supuesto, de manera apropiada en estos pacientes. Es importante distinguir cuáles son esos rasgos tratables para que el paciente pueda evolucionar de manera correcta, pueda evolucionar bien al momento de colocarle los esteroides. Pero viene un punto muy importante. Quisieron ponernos los pacientes con EPOC con características muy diferentes y agruparlos. Creo que es un esfuerzo muy interesante, pero hay algo que debemos saber. Nuestros pacientes con EPOC, ¿no?, son muy variados, son muy heterogéneos. Es una enfermedad que presenta muchas características unidas. Pacientes en donde quizás lo que predomina es la exacerbación, en otro va a predominar la disnea, en otro va a predominar los dos factores. O sea, son diferentes factores que pueden estar presentes en nuestros pacientes y a veces clasificarlo o tratarlo de meterlos todos en un solo grupo es bastante difícil. De hoy en día se habla del tratamiento personalizado y eso es lo que queremos, que el paciente con EPOC tenga un tratamiento personalizado adecuado al factor que le está afectando de manera importante su día a día. Es así como evaluamos otros factores. La presencia de disnea en todas estas actividades. Vean que cuando le preguntamos al paciente, o un estudio muy interesante publicado en 2011, que se le pregunta al paciente por diferentes actividades, algo tan sencillo como bañarse, vestirse, secarse, levantarse de la cama, ¿no?, si hay afectación de esas actividades, por encima del 35% de estos pacientes encuestados mencionaron o manifestaron que sí tienen alteraciones en esas actividades que prácticamente las hacemos de manera automática. ¿Y cuáles son las afectaciones
principales que tienen, la presencia de disnea en un 72.5%. Cuando vamos y evaluamos no solo las actividades en la mañana, en la matutina, sino las actividades de manera general, nuevamente, subir y bajar la escalera se posiciona casi en un 82% tiene afectación, realizar actividades domésticas pesadas, hacer compras o hacer alguna actividad o pasatiempo. Desde un 82.5% de subir y bajar la escalera hasta un 35% se quejan que cuando hacen esas actividades tienen impacto negativo importante en su día a día por la presencia de disnea. Entonces tenemos que no solo evaluemos con las diferentes escalas, sino también preguntemos, interroguemos cómo se siente nuestro paciente al momento de hacer este tipo de actividades del día a día como tal. Está relacionado, los pacientes que caminan más, los pacientes que hacen más actividades físicas, son pacientes que tienen una menor tasa de hospitalización. Aquí vemos el vector de movimiento o medido con un vector de movimiento, sobre todo los pacientes con una alta actividad física van a tener ese tiempo de hospitalización va a ser prolongado, ese tiempo de que se presente la primera hospitalización va a estar retardado, el paciente no se hospitaliza o se hospitaliza muchísimo menos, y estos pacientitos de igual manera tienen una mayor supervivencia en comparación a aquellos que no realicen o que realicen muy poca actividad física como tal. Entonces es importante velar por la actividad física de nuestros pacientes y velar que estén bien tratados. Ya que estando bien tratados, esa espiral de pérdida de función respiratoria en los pacientes con EPOC va a estar limitado o va a estar en menor grado presente y los pacientes pueden realizar actividades físicas de manera importante. Otro factor muy importante que se habla en los últimos tiempos ha tomado una gran relevancia es el deterioro clínico verdaderamente importante. El deterioro clínico que puede tener el paciente. No solo mirar la foto del paciente en ese momento, sino evaluar cómo evoluciona. Cuando hablamos del deterioro clínico mínimamente importante o deterioro clínico importante, hablamos de tres factores fundamentales. Pérdida de la función respiratoria, hablamos de la presencia de exacerbaciones y deterioro del estado de salud, sobre todo medido por la calidad de vida, por la escala de St. George. ¿Qué tenemos? Que esto es un outcome compuesto, un objetivo compuesto en donde evalúa esos tres factores. Si pierde más de 100 ml en función respiratoria de manera constante, o sea, pérdida de función progresiva, aumento de la primera del tiempo de ocurrencia de la primera exacerbación y deterioro, por supuesto, del estado de salud, del estado de la calidad de vida. Si están presentes un paciente que va evolucionando no en las mejores condiciones y es un paciente que debemos actuar, que debemos intervenir justamente para evitar todo eso. Uno de estos estudios clásicos o que reportó toda esta evidencia fue el estudio Eclipse, en donde se tomó en cuenta que en los meses, en 12 meses, estos pacientes pudieran tener un riesgo mayor a exacerbaciones y hospitalizaciones, incluso a mortalidad. Todos estos pacientes que tienen deterioro clínico progresivo pueden llegar, por supuesto, a impactar o a tener desenlaces fatales en su día a día como tal. Ahora bien, ¿debemos tratar a los pacientes? Por supuesto que sí. Algo que siempre menciono, recuerden que el paciente con EPOC, el diagnóstico del paciente con EPOC en nuestros países es bastante bajo, ¿no? Hay un subdiagnóstico importante y un diagnóstico equivocado, errado. Se suma a eso el retraso en consultar. Nuestros pacientes con EPOC muy pocas veces consultan, o nuestros pacientes con riesgo a tener EPOC, fumadores crónicos, fumadores con una alta tasa de índice tabáquico, son pacientes que, ya sea por factores psicológicos o por un otro, retardan ese momento de consultar. En el momento que llegan a nuestra consulta, son pacientes que tienen un EPOC ya avanzado. Estamos hablando que como mínimo un EPOC B, incluso tengo pacientes que llegan debutando con un EPOC grado B, ya no aguantan la sintomatología y acuden justamente por eso. Entonces es importante considerar que no es una escala como lo que sucede en el asma, ¿no? Donde yo voy aumentando la cantidad de medicamentos. No, cuando Gold plantea esta forma de tratar, de clasificar a los pacientes,
Si yo considero que mi paciente amerita terapia dual, desde el inicio que lo estoy viendo, debo indicarle, por supuesto, todo eso basado con criterios médicos y con criterios explorables en nuestros pacientes. Tenemos que le traje este estudio que es muy interesante, publicado en 2016, y tratan de evaluar el deterioro clínico a corto plazo de los pacientes naïves, es decir, los pacientes vírgenes que presentan EPOC, ¿no? Están llegando, se le hace el diagnóstico y se compara la utilización de un tratamiento dual, umetilidina o bilanterol, versus tiotropio. Esto fue un resumen o un análisis de 3 ensayos que se hicieron de manera independiente, pero que tenían los mismos criterios de inclusión para los pacientes. Importante que se incluyeron pacientes con la presencia de POC, GOL-B en adelante, pacientes que se les sometió el tratamiento que estaban evaluando, umetilidina o bilanterol en 62.5 y 25 microgramos respectivamente, esto dado a través del dispositivo ELIXA, y se le comparó con 18 microgramos al día de tiotropio a través del Hendy-Haller, y fue un estudio que tuvo 24 semanas de duración. Se incluyeron 1.747 pacientes y el EPOC primario, lo que fue evaluado, o que evaluaron en su momento, fue el BEF1 Valle. Si bien es importante, ¿no?, el BEF1, es muy interesante el EPOC secundario que utilizaron en este estudio, en donde evaluaron o incluyeron un EPOC compuesto basado principalmente en ese deterioro clínico verdaderamente importante. Disminución de más de 100 ml del BEF1, aumento en 4 unidades del St. George. Recuerda que el St. George es todo lo contrario, si aumenta el St. George, quiere decir que la calidad de vida es peor, si disminuye el valor final, y resulta que la calidad de vida está mejorando. Y la presencia de exacerbaciones fue un punto muy importante, y ahí es donde lo quiero resaltar. Hubo mejoría del BEF1 a favor de la utilización de umetilidina o bilanterol, ¿no?, con una diferencia importante, ¿no?, en todos los pacientes. Estamos hablando con una diferencia de 95 ml entre uno y otro, y en los pacientes naïves, por supuesto que no tenían tratamiento de mantenimiento, la diferencia fue de 146 ml. Pareciera un número pequeño, pero en estos pacientes que tienen un BEF1 bastante bajo, un paciente que tenga un BEF1 en porcentaje por debajo de 30 y en valor absoluto de 800 o de 900 o 1000, hablar de 146 ml en esos pacientes implica un cambio muy importante, y implica un cambio que va a marcar la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes como tal. Muy bien, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Que el uso temprano de terapia broncodilatadora dual tiene una eficacia superior en mejorar la función respiratoria y puede reducir el riesgo del deterioro a corto plazo en comparación con la monoterapia. Está claro que la terapia dual es mejor que la terapia monoterapia, en este caso umetilidina o bilanterol, es mejor que la utilización de tiotropio. Hay otros estudios que de manera indirecta marcaron o midieron esa diferencia a favor de los LAMA-LABA, por supuesto combinados, y aquí muestran en ciertas gráficas en cuanto al índice transicional de dignidad, hubo mejoría a favor de los LAMA-LABA, y en cuanto a la calidad de vida también hubo una inclinación para marcar que esta combinación de medicamentos son medicamentos que sí van a dar beneficio a nuestros pacientes. Recientemente se publicó el estudio IMAC, un estudio interesante, más de 2.400 pacientes. Se comparó principalmente terapia dual versus un LAMA, por supuesto, estas monoterapias eran contenidas en la terapia dual, y lo más interesante es que hubo mejoría, ¿no? Yo me quiero quedar con esta gráfica más que explicarle el diseño, y mostrar que en diferentes aspectos, el incremento del BEF1, la combinación LAMA-LABA fue mejor versus las monoterapias, el aumento de los días libres sin utilización de medicación de rescate, LAMA-LABA, umetilidina o bilanterol, fue mejor, y el alivio de la disnea también fue mucho mejor en comparación a aquellos pacientes que utilizaron la monoterapia. ¿Son todos iguales en la terapia dual? Hay diferentes productos en el mercado. En comparaciones indirectas realizadas previo a estudios, o un estudio que les quiero mostrar, hubo una inclinación hacia lo que era umetilidina o bilanterol en comparación a tiotropio
olodaterol o glicopirronio indacaterol, en donde el umetilino bilanterol se posicionaba, ¿no?, por un índice que podría favorecer, por supuesto, a que este producto combinado pueda tener o podría tener ventajas referente a los otros productos duales existentes en el mercado. Aquí vemos justamente una comparación, como dije, indirecta, muestra que hay un punto a favor o una mejoría a favor del 58.8 ml en estos pacientes que utilizan metilbilanterol en comparación, ya sea monoterapia, en comparación teotropio formoterol, teotropio olodaterol o otras combinaciones, otros fármacos que estaban en su momento para ser registrados y por supuesto comercializados. Te traje este estudio que es muy interesante, quizás ya lo han visto, pero es uno de los pocos estudios que hay de comparación directa, ¿no?, una comparación en cuanto a la eficacia y seguridad del umetilino bilanterol versus teotropio olodaterol en pacientes con EPOC moderado que estaban sintomáticos. Es un estudio de no inferioridad, no es un estudio donde se estaban comparando cabeza head to head, los diferentes componentes en un solo dispositivo para tratar a los pacientes con EPOC. Recordar que cuando evaluamos estudios comparativos es importante establecer bien los criterios. Cuando hablamos de no inferioridad, se establecen dos deltas, delta menos y delta más, y los valores que se obtienen de ese estudio, de ese resultado, para hablar de no inferioridad, para hablar de igualdad, deben estar distribuidos por encima de ese delta menos que se está planteando. Cuando yo quiero evaluar superioridad, los valores obtenidos deben estar por el punto medio de los deltas planteados, ¿no? Eso es lo que se trata de un estudio comparativo. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados, todos, tanto cuando se realizó la primera fase, fueron por encima de este valor medio. Los deltas establecidos en este estudio fueron menos 50 y más 50. Todos los resultados estuvieron por encima del valor medio indicado, lo que nos indica, según un estudio, que no solo demostró la no inferioridad, sino que mostró una superioridad importante. En números, hablamos que cuando comparamos terapia dual, tiotropio, olodaterol versus metilino bilaterol, los resultados obtenidos con el umetilino bilaterol, por supuesto, fueron superiores. Hablamos de 53 ml. Hay que partir que son pacientes que están tratados, hay que partir que no estoy comparando contra placebo. No, hay que partir que son dos terapias duales, ambas muy buenas, pero cuando las comparamos directamente, vemos que hay una diferencia a favor de la combinación de umetilino bilanterol. Los estudios o resultados de superioridad fueron 52 ml, nuevamente comparando ambas terapias. Y lo importante es resaltar que no solo mejoró el BES1, sino que mejoraron otros aspectos importantes, como lo es la capacidad vital forzada y como lo es el índice o la capacidad inspiratoria, ¿no? Tenemos que estos dos parámetros no se miden comúnmente en los estudios, incluso en el día a día. Hay que hacer una prueba de volumen pulmonar para poder evidenciarlo, y también se hizo, y vean que la diferencia marca también datos favorables a la combinación de umetilino bilanterol. Esta gráfica a mí me gusta mucho, la voy a pasar un poco para poner todos los componentes, y habla el número de pacientes que tuvieron cambios más de 100 ml. En el caso de metilino bilanterol fueron 52% de los pacientes, y en el caso de teotropio olodaterol solamente alcanzaron 19% de los pacientes que alcanzaron un cambio por encima del valor mínimo esperado, que eran 100 ml. Para concluir, es importante mencionar el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con EPOC. Se debe identificar los rasgos tratables, la disminución de la exacerbación. Se debe hacer un flujo de tratamiento, un tratamiento inicial y posteriormente, como dije, un tratamiento de seguimiento. Los LAMA-LABA en pacientes con EPOC como terapia de tratamiento inicial han mostrado ser medicamentos que dan mejor calidad de vida, disminuye la progresión de la enfermedad y por supuesto impactan de manera importante en esa evolución como tal de la enfermedad, en las consecuencias
consecuencias fatales de los pacientes. Un metilminio bilanterol es el único que ha demostrado de manera directa con estudios publicados y que están por supuesto a la orden, que lo puedan revisar con ciertos detalles, demostró superioridad en mejoría del BES1 Valle comparado con tiotropio o lodaterol en pacientes con EPOC. Entonces es importante considerar, no esperar que el paciente se deteriore, ¿no? Y aquí siempre digo, si a un paciente le va a dar, que no tiene auto, se le da un auto, y lo pueden poner a escoger, y entre esos autos escogen un Ferrari, por decir algo, por supuesto creo que todos nos merecemos que nuestros pacientes estén como un Ferrari, es decir, que tengan la mejor capacidad respiratoria máxima, y eso se puede obtener mediante la combinación de un metilminio bilanterol.